Quisiera Bueno, partir yo, Roberto, si tú me lo permites, perdona, una por cosa que favor, quiero, dale nomás, pude discúlpame. que tú me ayudes en esto y quiero decirlo desde el comienzo. Tomás Moschati, para mi gusto, es un hombre en Chile tremendamente valiente, porque él dice muchísimas cosas y se atreve a decirlo además, ¿cierto? En un país donde las cosas no se dice abierta y claramente, sino que se dice después por la espalda, se critica y se pela por la espalda. Y al mismo tiempo yo le decía, ¿cierto?, a Tomás que también es un riesgo en Chile a ser tan directo y tan, ¿no es cierto?, digamos, y tan preciso, además, porque además lo da con fundamento, opina, pero también da con fundamento. Y en Chile no estamos acostumbrados a eso, a diferencia de otros países, digamos, lo he visto en Estados Unidos, por ejemplo, te dicen directamente, mira, a usted no me gusta lo que está diciendo. Y nadie se ofende, esa es la otra cosa, no se ofende. Dice, bueno, también que no te guste, yo te doy mi opinión. Entonces, eso, perdona, Roberto, que quise partir así, con la Tranquilo, valentía que tiene Tomás. me parece muy bien, de todas maneras. Tomás, ¿tienes que decir algo con respecto a eso? Hola, George. Hola, Roberto. No sé si soy valiente. Yo creo que eh, fui criado sin miedo y por lo tanto no es no es valentía, simplemente no tener miedo y decir las cosas porque aquí en la radio, en Bio Bio, desempeñamos una función que creemos que es un compromiso con los auditores de decir exactamente todo lo que sabemos y si no sabemos algo no lo vamos a decir. Y por lo tanto, el hecho de que la gente nos escuche es una señal de confianza a la que nosotros queremos responder. Pero no es más que eso. Además Así que eso que duerme mejor, ¿no? agradezco, Giorgio, todas estas palabras, pero me parece que desempeñamos un trabajo y mucha gente desempeña también sus propios trabajos muy bien. Sí, Tomás, pero acuérdate que aquí estamos acostumbrados a la crítica, a la funa, a muchas cosas más indecibles. Entonces, por eso yo considero que tú, además, te insisto, tú representas lo que muchos pensamos y por N razones no la decimos. Entonces, tú representas a muchísima gente, ya sea en lo consciente y también en lo subconsciente y también en lo inconsciente, que de repente le sale con ganas de. Así que yo sigo pensando que tú eres valiente y me alegra que seas valiente. Bueno, el origen italiana, ¿no? Gracias, Giorgio. Tomás, hace, Los romanos, po. hasta hace un tiempo, Tomás, habían temas que ya pensamos que en la historia de la humanidad estaban superados. Siempre pensamos nosotros, y siempre fueron las promesas de todos los candidatos a la presidencia, diputados o cualquier cargo público, que iba a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cierto? Las promesas del puente, las promesas del río, las promesas de... en fin. Y de repente el lucro se demonizó. Y ocurre que hoy día el hecho de ganar dinero legítimamente es, a juicio de muchos, por ejemplo el Papa, un pecado, porque dijo que el dinero es el estiércol del diablo. Y nos encontramos también con que Alberto Fernández, el presidente argentino, en su libro Contengo Multitudes, dice: existe la necesidad de una sociedad más pobre y más primitiva, pero más igualitaria, lo mismo que dice el Partido Comunista. Y el presidente López Obrador de México dice: no secuestran a un pobre, secuestran al que tiene. Entonces, ¿cómo evitamos el secuestro? Con una sociedad pobre. ¿Qué está pasando, Tomás? ¿Por qué de repente lo que damos por hecho hoy día se pone en tela de juicio? Y hoy día prosperar es un pecado. Mira, yo nunca he creído que todo vaya para mejor, como tú dices, porque las cosas pueden ir para peor. Antiguamente, hace algunos años se decía que los países en vías de desarrollo, y yo le decía a algunos amigos que eso está bien, pero yo pensaba que había países en vías de subdesarrollo, porque el desarrollo es algo relativo, ¿no? Alguien es desarrollado un país en comparación a otro, alguien es rico en comparación a otro. Por lo tanto, hay países que van caminando hacia el sentido inverso. Tengo la impresión que la riqueza por parte de la Iglesia Católica siempre ha sido condenada. Y la Sí, diferencia con la Iglesia Protestante. sí, Eh, bueno. y por lo tanto, eso siempre existió y forma parte incluso de la doctrina de la Sí, Iglesia sí, Católica, que es la claro, pobreza. sí. Eh, Ahora, con respecto al lucro, eh, yo tengo la impresión que hay un poco de todo, desde el lucro financiero, y que por lo tanto ha sido también muy criticado, y que con el correr de los años se ha ido perdiendo el valor del trabajo.
Bien, Es decir, la muy persona que bien. trabaja, se esfuerza y logra algo, obtenía mucho menos que las personas que obtenían recursos mediante los recursos financieros. O sea, era más rentable mover plata en la bolsa que instalar una empresa, tener responsabilidades laborales, etc. Y eso empezó a horadar el sistema. Eso viene hace ya bastante tiempo. Y por lo tanto el valor del trabajo comenzó a perderse y por lo tanto el lucro se asoció a lo otro y no al trabajo. Eh, yo Muy creo que hay un interesante, tema a muy analizar. interesante. Lo segundo es que me parece que hay victorias culturales, o sea, las revoluciones son esencialmente culturales, ya no son mediante disparos, cañones, metralletas, y eso Gramsci lo tuvo muy claro y viene, no digo que sea el único, pero Gramsci lo escribió muy bien, lo articuló muy bien y cualquiera que lea a Gramsci se dará cuenta que las victorias culturales para cualquier lado son fundamentales. Y lo que ha ocurrido es una victoria cultural por parte de determinados sectores que han horadado amplios segmentos de la sociedad. Y por lo tanto, la palabra lucro se demonizó cuando las sociedades, las personas jurídicas son con o sin fines de lucro, como lo dijo don Andrés Bello, y las sociedades con fines de lucro son aquellas que están y que existen y son las empresas. Pero eso viene del tiempo de los romanos. O sea, Es decir, ha existido siempre. es decir, la izquierda se tomó la cultura y a través de la cultura han metido todos estos conceptos. Sí, pero yo creo que le ayudaron bastante algunos, ¿no? O sea, insisto, el valor del trabajo se ha perdido. Sí, Eh, sí. el asunto de la pasada fue muy valorado, eso de hacerse la pasada sin mover un dedo y apretando botones. Yo creo que también ahí, porque mira, yo hago una distinción. Aquella gente que se le ocurre algo, Bill Gates, Zuckerberg, que son gente que fueron geniales, son Que le dan un geniales, valor a la sociedad. y que además tuvieron esa capacidad de invención o de organizar empresas que estaban en la punta de la tecnología, eso es una cosa. Y los otros son los señores que se hacen una pasada, que utilizan información privilegiada, que no son sancionados. Bueno, entonces todo esto se fue demonizando, esta última parte, y lo involucró a todos. Porque los otros tampoco criticaron mucho eso, porque muchas veces tenían la esperanza de ellos hacer la pasada. Y por lo tanto, como tenían esa esperanza, no lo criticaron. Entonces, abrieron un espacio enorme para estos críticos y para esta victoria cultural de algunos sectores. Giorgio. Y también hubo a ver, el cambio cultural, ¿no es cierto?, en China, que no funcionó, porque eso fue demasiado adoctrinado. No sé qué si tú pensás, donde todos tenían que vestir igual, todos tenían que hacer todo igual, o sea, tratando de hacer una igualdad hasta por la cosa exterior, o sea, hasta por la ropa. Hoy día La lo están revolución haciendo en cultural Corea de del Mao. Norte, hasta los peinados y todo tiene que ser estándar. Y eso, Corea. claro, depende de cómo usemos el concepto de cultura. Yo participo de lo que tú señalas, porque tiene que ser una cultura muy abierta, muy que uno aprende y entiende también lo que se trata, pero sin suprimir la libertad personal, porque hay una cultura impuesta de una determinada ideología, entonces ahí la cosa no funciona. Y las sociedades, entonces se ha visto esas sociedades que no han prosperado mucho tampoco, sino que cuando prosperan le copian mucha tecnología y muchas cosas precisamente a Estados Unidos, inclusive digamos, a Japón le copian cosas, digamos. Entonces, por eso surge. Yo digo, por el lado de la medicina, Cuba, me consta, porque yo era estudiante en ese minuto en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, donde se apropiaban de todo lo que era el libro, etcétera, estadounidense, y lo traducían y después nosotros lo aplicaban en Cuba. Pero eso es de alguna manera un hurto de lo que han desarrollado otros. Y también yo soy partidario ¿sí?, de la empresa privada, de que cada uno parta, y cosa que no sucede en otro tipo, digamos, de estilo, en este caso, de vida. Al contrario, ahí se suprime. Perdón, me alargué mucho y disculpa. No, Tomás. sí. No, mira, la empresa privada existe y ha existido siempre, o sea, eh, en las diversas, en el mundo occidental, por lo menos desde hace 2000 años que hay empresa privada. En Y el Roma mundo había empresas occidental. privadas, o sea, que habrán sido agrícolas, lo que uno quiera, pero eran empresas privadas. A mí me Sí, parece que el mundo ha evolucionado, que el sector empresarial además tiene responsabilidades
esas responsabilidades son importantes, tienen que ser fuertemente ejercidas, además, en el sentido cuando alguien cae en ilícito, y hemos tenido falencias en ese sentido. Si hay sociedades donde las empresas no son atacadas o discutidas, por ejemplo en Alemania, yo diría que en Italia tampoco, en Francia, sí en Chile. ¿Por qué en Chile? Habría que analizar qué ha pasado en nuestro país, por qué este odio a algunas empresas determinadas, y yo creo que hay que ver cuáles son las causas, no solamente la victoria cultural de un sector, sino que también porque ha habido falencia desde el punto de vista medioambiental, del trato que le dan a algunas personas, Sí, sí, de la falta de trato igualitario a hombres y mujeres en cuanto a cargos importantes o en cuanto a sí, sueldos. Ese tipo de cosas yo creo que tienen que ser enfrentadas y contribuyen naturalmente sí. a la crítica, y esas cosas existen también. Sí, 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 Tomás, muy cierto. vámonos Ahora, un fíjate que poquito aquí, a la... perdona Roberto, un No, no, contrapunto, dale. No. de que tú estás hablando de precisamente como lo que es la empresa privada, de lo que es eventualmente el capitalismo y todo eso, pero hablaste de algo importante que en Argentina Fernández dijo, nosotros vamos a ser iguales en la medida que somos todos pobres. Y eso lo hemos visto en distintos países, digamos, comunistas, que al final terminan en la pobreza y claro, ahí son todos iguales. Y yo menciono Singapur. Singapur, cuando partió, dijeron, queremos que todos sean ricos, o sea, al revés. Y diría Singapur, no hay pobreza, no hay delincuencia, subió 10 veces, 15 veces el ingreso mínimo y todo el mundo vive bien. ¿Por qué no podemos buscar ese tipo de modelo que no se eleve hacia arriba y no hacia abajo? Me interesa la opinión de ustedes. Tú que eres empresario y tú, Tomás, que realmente te manejas muy bien en estos temas. Bueno, hay un asunto con Latinoamérica en general, que hay fuerzas, algunas veces fáciles de percibir y otras un poquito más difíciles, internas y externas, o externas con la complicidad de algunas personas al interior de nuestro país, que no quieren que el país se desarrolle, y cada cierto tiempo nos tienen un misilazo bajo la línea de flotación, justamente para que nuestro país no despegue, justo cuando estamos a punto de salir de la estratosfera, ahí nos bajan nuevamente. Y eso obedece básicamente a control. Hay fuerzas externas que quieren control, y si el país se hace rico y la gente se desarrolla, y como consecuencia el desarrollo tiene mejor educación, va a ser imposible de controlarlo. Esa es mi opinión. Tomás, no sé si quieres agregar algo tú. Sí, pero la pregunta es por qué esos sectores son dominados por otros sectores desde el punto de vista cultural y del discurso, Muy buena si pregunta, todo es Tomás. tan claro. O sea, ¿cuál es la razón? Si todo es tan claro. Y Bueno, yo tengo... hay una línea globalista, no sé si tú estarás de acuerdo, Tomás, Giorgio, que quieren concentrar el poder que está bastante atomizado en el planeta en pocas manos, control político, social y económico. Sabemos quiénes son los que financian, sabemos cuáles son las instituciones que participan, y los efectos los estamos viendo ahora, porque lo que pasó en Chile el 18 de octubre pasó en Estados Unidos también, y tienen la misma línea, ¿cierto?, de desarrollo y cosas muy, muy, muy en común. Por lo tanto, aquí hay un tema global que está incidiendo. Pero pasó en Europa, uno podrá decir los chalecos amarillos en París, pero yo creo que obedece a otras cosas. ¿Y ha pasado en otros países? A ver, ha pasado en los países cuya institucionalidad es débil, y eso es Pero lo que pasa en Chile. la institucionalidad norteamericana es débil. Lo que pasa es que el Partido Demócrata, a mi juicio, es parte y cómplice de todo lo que está pasando en Estados Unidos, porque sabemos, por ejemplo, que este grupo Me Too está financiado por George Soros, que quería justamente destruir a Trump en su minuto, y hay toda una fuerza ahí donde el Partido Demócrata es cómplice, a mi juicio, y que son de izquierda. Ahí sabemos que Bernie Sanders, ¿cierto?, era íntimo amigo de Fidel Castro y quería incluso desarrollar algunas políticas públicas que están desarrolladas en Cuba, quería desarrollar en Estados Unidos, por ejemplo, la educación y la salud. Por lo tanto, hay comunistas también en Estados Unidos que están atentando contra la democracia, y ese es un tema que podemos conversar más adelante.
Yo no sé si no es demócrata, yo tengo mis dudas. Yo creo que en general los políticos norteamericanos son demócratas, más allá de sus posiciones. Yo creo que Nancy Pelosi es demócrata, o sea, respeta las reglas de la democracia, no creo que sea contraria a eso. ¿Tienen visiones distintas? Sí. ¿Algunos quieren un mayor acercamiento a Cuba? Sí. Pero yo te podría decir, te podría incluso retrucar y decir que la política norteamericana respecto de Cuba, si es que uno quiere mirar los resultados, ha sido un fracaso. O sea, un fracaso absoluto. Y cualquier Sí. persona que quiera realizar un cambio, a lo mejor tiene el derecho a hacerlo o proponerlo después de ese fracaso, ¿no? Claro, Están ahora todas las hay, opciones, pero como dijo Trump, están todas las opciones arriba de la mesa. O sea, en los partidos demócratas nosotros podemos identificar gente que está más a la izquierda y gente que está menos a la izquierda. Y Nancy Pelosi está menos a la izquierda que Bernie Sanders, claramente. ¿Giorgio quiere decir oye, alguna sí, cosa? quiero ¿cierto? Como, mostrar lo siguiente. Cuando yo me metí en todo lo que fue la ideología marxista-leninista y con todo lo que son la escuela de, ¿cierto? De Frankfurt y todo lo que significa también el movimiento, Bogotá, todo ese tipo de cosas, hay un fuerte movimiento que dice textual, cuando yo estudié, dice, nosotros estamos en contra del capitalismo y ojalá derrotarlo desde la base, o sea, que no exista. Y lo que ofrecen ellos entonces es un Estado que se haga cargo de todo, pero están luchando por eso. Aquí yo conté en este mismo programa que recibí un par de WhatsApp diciéndome, compañero, llegó la revolución para quedarse. Y después me llegó otro WhatsApp, compañero, tenemos que empezar a tomarnos los caminos y los puentes para desestabilizar el país. O sea, hay un grupo pequeño que es lo que fueron lo que alimentaron todo el 18, porque también hay marcha pacífica. No hay que confundir lo justo y reclamo que está haciendo la gente con esto que son anarquistas, violentos, etcétera, que son lo que realmente provocaron una palabra que a mí no me gusta, el estallido. Esto es otra cosa, ¿no? El estallido, esto es un intento de sedición de Frentón, por todas las cosas que a mí me han llegado, de que yo un poco menos que participe ahí. Eso me llamó la atención, que me consultaran a mí, si yo no tengo nada que ver con eso. Entonces hay un movimiento fuerte. Y por otra parte, lo que yo alcanzo a vislumbrar, y quiero que tú, Tomás, me ayudes, en la medida oye, que está en esta cosa globalizada, un virus que es más potente que la bomba atómica, yo creo que todas las naciones tienen que unirse de alguna manera y tener como una especie, por así decirlo, de gobierno común para todo el mundo. Es una visión a lo mejor muy, muy lejana y muy equivocada, pero yo tengo la impresión que en algún minuto va a tener que hacerse algo así. Me interesa tu opinión, Tomás, porque tú eres muy, muy claro en estas cosas. O sea, un gobierno mundial, Sí, ¿sí? Dominado por los chinos, por ejemplo, no gracias. desgraciadamente sí. No, perdón, no gracias. No, En un aspecto estoy de acuerdo, no, son no era muchas cosas buenas, ¿verdad? un gobierno mundial en una alianza entre Xi Jinping y Putin, no gracias, Sí, por ejemplo. No, sí, sí, sí. yo creo que el mundo no va a tener, por lo menos en los buenos próximos años, no va a haber un gobierno mundial porque hay intereses distintos, porque hay intereses geopolíticos muy diferentes, porque Estados Unidos está ahí. Estados Unidos no está derrotado por China todavía, porque América Latina va a tener que resolver además con quién va a estar, porque el mundo se va a dividir, Sí, porque tendremos que ver con quién está India, que tiene una frontera de 4.000 kilómetros sí, pues, con China, y China. tiene sus diferencias, y por lo tanto este es un asunto que está jugándose. Me parece que es muy prematuro decir que puede haber un gobierno mundial, a lo mejor quizás cuándo, pero yo creo que hoy día es ciencia ficción. Yo creo que los intereses son muy, muy diferentes y no se puede incluso descartar que en algún momento haya un ligero enfrentamiento, unos ligeros incidentes, eso va a ocurrir. De manera que estamos lejos de eso. Sí habrá que ver qué pasa con Europa, cuáles van a ser sus alianzas definitivas, qué va a pasar con Inglaterra, que de todas maneras va a estar en el mundo occidental, pero no, yo creo que vamos a un mundo de polarización, de dos polos, y Sí, donde habrá que ver si Europa tiene la Guerra Fría. inteligencia suficiente para incorporar a Rusia al mundo occidental. Rusia es occidental al final del día, sí, y sí. siempre tuvieron esa vocación, y a lo mejor el fiel de la balanza va a estar ahí India, muy importante, Sí, pues. hacia donde se va a decantar. Yo creo que por ahí está el asunto y eso
tendrá que resolverse en los próximos años. Además que es un poco peligroso concentrar tanto poder en pocas manos, por lo tanto ese Ningún motivo. gobierno mundial es muy peligroso. Te Ningún quería motivo. llevar un poquito a la Araucanía, Oh, Tomás. pensaba en lo mismo. Pensaba Sí, ya. exactamente lo mismo, Roberto. Bueno, mira, a mí me tocó hace 10 años atrás conversar con John Griffith, ustedes lo ubican perfectamente, fue Ese comandante en jefe exdirector, del ejército. Sí. claro, y exdirector de la Academia de Guerra. A mi juicio, una persona muy valiosa que últimamente se vio enfrentada a unas situaciones medias complicadas con unas diferencias de pasaje, qué sé yo, pero yo rescato el profesionalismo de él. Y él me decía, ya hace 10 años, que ya hace 15 años, desde hace 10 años, o sea, hace 25 años atrás, ya la FARC, con el Partido Comunista, estaban en la Araucanía. Eso se sabía. De hecho, la FARC mandaba a militantes del Partido Comunista a la selva colombiana a entrenarse. O sea, esa información ya está. Sin embargo, nosotros, y ahí va la pregunta, Tomás, Giorgio, nosotros siempre pensamos, esto es un problema que está confinado en la Araucanía, es un problema de ellos. Nunca lo miramos como si fuera un problema de Chile. O sea, en el fondo nos hicimos, por alguna razón que desconozco, los tontos. Y hoy día nos estalló esta situación en la cara, ¿cierto? Porque para el 18 de octubre en la Araucanía no pasó nada, ¿cierto? Y todos los incendios, y todos los ataques, y todas las explosiones se vieron acá en Santiago, en la región metropolitana en general. Entonces, ¿cómo tú, Tomás, Giorgio, podrías describir esta situación en términos sociales? ¿Por qué nos hacemos los tontos frente a situaciones tan evidentes? Porque este asunto iba a escalar. ¿Quieres hablar, Giorgio? No, Tomás, tú eres el que hablaste ya sobre ese tema. Yo estoy convencido que en la Araucanía hay un profundo problema que no solamente es político, sino que también cultural. Hay que recordar, ¿cuántos años tiene Temuco? ¿Saben ustedes cuántos años tiene Temuco de su fundación? Yo no. No te puedo dar una cifra exacta, pero puede tener 130 años, no tiene más. O sea, es una llegada reciente. 130 años es ahí nomás. Y por lo tanto yo creo que las diferencias culturales que hay son enormes. Lo segundo es que es muy difícil establecer un acuerdo porque por su propia naturaleza los mapuches no tienen un líder único. Si tú quieres hablar con Rusia, hablas con Putin; si quieres hablar con China, hablas con Xi Jinping o con Trump. Aquí no hay jefe. Y cuando quieren hablar con alguien, bueno, hay 1.300 comunidades aproximadamente. 1.300. ¿Cómo hablas con cada uno y llegas a acuerdo con cada uno? Y eso es cultural, porque los mapuches nunca tuvieron un jefe, jamás, salvo para los tiempos de guerra en que elegían a uno, Caupolicán con el famoso tronco sobre el hombro, etc., pero solamente en tiempos de guerra, si no, no tenían jefe. Y esto culturalmente continúa. A eso creo que hay que agregar que hubo una desprolija actividad comercial, empresarial en la zona, que originó algunos odios y alguna violencia, y un grupo generacional mapuche más educado, que fue a las universidades, que tuvo alguna ideología y que hoy día están dirigiendo el movimiento. Junto con eso hay mucha gente que son personas que trabajan, que son pacíficas, que viven el día a día y que tienen una relación con los demás pacífica, y grupos más radicalizados que son los que están realizando estos atentados. La tesis del gobierno es que estos movimientos han sido en los últimos años, y principalmente en el último tiempo, financiados por el robo de madera y por el narcotráfico. Y de ahí está la detención de Emilio Berkov, en los últimos días. Esa es la tesis del gobierno, y por lo tanto tienen recursos y por lo tanto la compra de armas, y hoy día están armados. Ahora, han tenido la inteligencia de no matar. Cuando atacan, ¿han matado? No han matado. O sea, han tenido la inteligencia de que en los adversarios no haya un mártir, no haya una persona que resulte gravemente lesionada. Ha habido personas lesionadas, obviamente, pero han tenido esa precaución, y es una precaución evidente, lo que denota una inteligencia en las actividades que realizan importante. Y por otro lado, el fracaso del Estado, porque el Estado lo que ha hecho es intervenir, es llevar ayuda, es invertir mucho dinero, es comprar tierra. Todo esto ha sido un fracaso, porque esto no es solamente un tema económico,
es un asunto político. Y la política no se soluciona solamente con recursos, con billetes. Entonces el fracaso es evidente porque la solución no está de acuerdo con la enfermedad, si es que es una enfermedad. Entonces, están equivocados en el tratamiento absolutamente. No estoy diciendo que el tratamiento sea a balazos, pero es político. Y por otra parte, mira, cuando hay un grupo que dice que quiere la independencia, ¿qué negociación puede haber si quieren ser independientes? ¿Hay algún punto entre medio? Yo creo que hay muy poco. Entonces, mi impresión es que esto se ha ido agravando permanentemente, que el conflicto se ha ido extendiendo a otros territorios, ya no es solamente Pidima, ya no es solamente Ercilla, ya no, esa es la zona caliente que dicen, no, se ha ido extendiendo, ha habido atentados en los lagos, ha habido atentados en otras regiones, y por lo tanto... Argentina. Sí, claro. Hasta Argentina, mira. Esto se ha ido extendiendo absolutamente con una incapacidad del Estado absoluta, porque tú escuchas a un ministro y el ministro dice, bueno, pero tenemos miles de kilómetros rurales. No, mire, no hablemos de los kilómetros rurales, hablemos de la Ruta 5 Sur. Perdona, Tomás. La principal. Disculpa que te interrumpa para que siga con tu argumento. Disculpa que te interrumpa para que siga con tu argumento. Han habido víctimas, a lo mejor no del crimen organizado, ¿cierto? Pero sí han quemado camiones con camioneros adentro. Y también han muerto, ¿cierto? Familia Lusinger, por ejemplo. O sea, no es que hayan sido pulcros en su accionar. No, yo diría que han tenido cuidado, porque, mira, ha habido muchos ataques, muchos con disparos, muchos. Murió efectivamente el matrimonio Luxinger-Mackay, hay un caso, y en el caso de camionero, pero para la cantidad de atentados que ha habido, yo creo que han tenido muchas precauciones, pero son precauciones, yo creo que un cálculo de no producir incluso más daño. Yo creo que hay un cálculo ahí. Y la incapacidad que tú dices, perdona, y la incapacidad que tú dices del Estado, ¿es una incapacidad política? ¿Es una incapacidad represiva? ¿Es una incapacidad de mantener el orden para lograr una paz social? ¿Dónde está la incapacidad? ¿Por qué cuando hay enfrentamientos siempre Carabineros pierde? Porque se han enfrentado. Y siempre pierde y no hay ningún detenido. ¿Por qué nunca hay un detenido? ¿Por qué hace algunos días, en 48 horas, hubo 12 atentados sin ningún detenido? ¿Por qué son capaces de atravesar camiones en el puente sobre el río Malleco y resulta que no hay ningún detenido ahí en medio de la carretera 5 Sur? Primero porque hay miedo por parte de las fuerzas policiales de disparar, y en segundo lugar hay una enorme incapacidad de inteligencia, una enorme incapacidad de ocupamiento del territorio, y yo diría que una progresiva también incapacidad organizativa por parte del Estado. El Estado chileno está cada vez más ineficiente en muchos aspectos. ¿Tú qué harías? Mira la fiscalización que ha habido. ¿Tú qué harías, Tomás, si tú fueras el presidente? No, pero es que yo no ¿Llevarían los militares a la zona? Mira, yo creo que los militares chilenos no son ninguna solución. Un escándalo. O sea, una fiscalización burocrática. Porque se levantan no muy temprano, las carreras sanitarias comienzan a las 8, cuando el toque de queda termina a las 5 de la mañana, entonces tienen 3 horas para pasar porque ellos comienzan a trabajar a las 8 y no antes. No confías en los militares entonces, ok. No, pero ¿cómo solucionar el problema? ¿Cómo solucionas el problema? Es que posiblemente... Porque hay una guerra, están las FARC atrás, hay armamento de grueso calibre, hay estrategia, hay logística. Sí, yo no sé si está en la FARC, de verdad, no sé si está en la FARC. Eso lo dice John Griffith. Sí. No tengo por qué dudar de él, digamos, en términos profesionales. Lo dice él, pero si yo hubiese sido él, y siendo un funcionario público, tendría que haber hecho la denuncia, y estaba obligado a hacerla, y no la hizo. Entonces, dejo el punto planteado, porque... ¿El problema de la violencia de la Araucanía se soluciona dialogando, Tomás? No, mira, hablemos de Griffith. Teniendo el cargo, esto es para todo funcionario público, hasta el señor que es portero, pero teniendo el cargo que tuvo, tendría que haber estado obligadísimo a hacer la denuncia ante el Ministerio Público, y no la hizo. A mí no me consta, puede ser que sea, pero yo te quiero decir algo. Tú das por hecho que hay solución en tu pregunta. No, yo creo que no hay una solución. ¿Cuál es la solución?
No hay una solución por vías diplomáticas, no hay una solución por si vías yo- de venta de tierra, porque se han hecho unos negocios impresionantes, no hay una solución a través del diálogo. Y si yo te pregunto, y si yo te hago otra observación, que en una de esas no hay solución, O sea, no hay una solución pacífica. A eso me refiero. ¿A eso te refieres no hay tú? solución, no hay solución. A ver, Porque en pues, una de esas no la hay. O sea, yo creo que hay que ponerse en todos los escenarios. ujú. Puede ser que no la haya. Lo que sí sé es que el movimiento se extiende, en que hay nuevos territorios que están siendo discutidos, que hay apoyo internacional desde el punto de vista legal, Sí, y sí. que el Estado chileno ha sido absolutamente incapaz de mantener un orden o un Estado de Derecho chileno. Eso sí que es claro. En una de esas no hay solución. No estoy diciendo que no la haya, pero No, es no te una entiendo. posibilidad. Yo propuse en un momento determinado de que se hiciera una contrapropaganda en términos justamente de alguna manera, demoler en términos ideológicos, en términos de ideas, en términos que están ofreciendo realmente los mapuches. En ese sentido. Además que es un grupo, no son todos, es un grupo determinado. Yo creo que eso no se ha hecho aquí, ¿cierto? Como desvalorizar su movimiento en términos, ¿cierto?, bastante contundentes, y eso se puede hacer en una campaña muy buena, de tipo psicológico, comunicacional, donde tú los dejas a ellos como que son los bandidos, por así entre comillas, y que su movimiento no tiene sentido. Eso depende de una campaña que se pueda hacer. Es una... La otra cosa te informo, como perito judicial me ha tocado efectivamente hacer un problema de secuestro, y eran 3 de la FARC, que en un momento determinado reconocieron que estaban aquí y que estaban aquí, entre otras cosas, secuestrando, aprovechando lo que habían aprendido. Y aquí, bueno, por N razones, me tocó participar ahí como perito y ahí subimos. Al final, apretándolo un poco, sí, somos de la FARC y venimos armados. ¿Qué te parece eso? O sea, hay antecedentes.